Muy bien, muy bien. Muy buenos días, buenos días. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este momento que tú nos das para poder estar aquí esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Gracias también por este medio que tú nos das para poder, pues, compartir tu palabra, Señor, no nomás a las personas presentes, sino a las que están también ausentes. Te pedimos, Señor, que tú guíes este tiempo y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo hermoso Jesús. Amén. Muy bien, ya que vamos a compartir así que estamos a pocos días, podríamos decir, de empezar lo que es la Semana Santa, y que tristemente mucha gente no entiende y no sabe lo que significa la Semana Santa. Esta semana me he puesto a compartirle a algunas personas y lo que le hago, les pregunto simplemente, oye, ¿sabes lo que significa la Semana Santa? Y tristemente no saben lo que significa, no saben lo que significa ni la Semana Santa, ni por qué le dicen así, y tampoco saben lo que significa la Pascua. Hoy nos damos cuenta de que tristemente hoy, sobre todo los jóvenes, no creen en Dios de alguna manera, tampoco, o tienen a un Dios a su manera, ¿verdad? Y el punto es que el mundo como tal ha hecho a un lado realmente a Jesucristo, no quieren realmente mencionar a Jesucristo como tal, pero si Dios nos dejó este tiempo, nos dejó esas fechas, tanto la cuestión de la Semana Santa y la Pascua, es por una razón. Por qué se ha repetido año con año? Por una simple y sencilla razón. ¿Para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que Dios hizo hace 2000 años. Realmente, ¿quién sacrificó a Jesucristo? ¿Quién fue el que lo puso en la cruz? A veces la gente piensa que fueron los hombres. No, Dios fue el que puso realmente a Jesucristo en esa cruz. Y ahí realmente la Biblia nos hace ver claramente lo que Él hizo por nosotros. Así que cuando vemos esa cuestión de la crucifixión, también vemos la resurrección. Vemos que Jesucristo resucitó y podemos decir que misión cumplida. Que si realmente Jesús vino a cumplir realmente el proyecto que ya había trazado el Padre, vino a cumplirlo y a darle, ahora sí que hacerle ver al mundo claramente que la única manera para poder llegar delante de Él es a través de Jesucristo. Así que Cristo desafió con éxito a la fuerza más poderosa del mundo. ¿Por qué razón? Era el Imperio Romano. El Imperio Romano realmente lo crucificaron, pero no pudieron matarlo. Lo buscaron, pero no pudieron hallarlo. Así que misión cumplida. Realmente Dios cumplió su propósito, cumplió su proyecto. Y claro que recordemos que Jesucristo, al momento de haber nacido, él tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Era una misión divina. Él sabía perfectamente por qué había venido. Él sabía el tiempo de su vida en esta tierra. Él sabía cuándo iba a morir. Así que la cual llevaría a cabo a toda costa. Aunque trataron de matarlo antes aunque no lo querían, aunque de alguna manera trataron pues, de aniquilarlo. ¿Por qué? Porque los mismos del Sanedrín no querían, realmente no les agradaba lo que Jesús estaba haciendo. Así que al pensar en la Semana Santa, Dios nos está llevando a meditar. Así que es importante que meditemos nosotros como creyentes lo que sucedió. No, no tiene nada que ver con estos ritos o mandamientos o costumbres religiosas, no tiene nada que ver con lo que el hombre dice, sino vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Así que considero que este mensaje realmente es de gran importancia y creo que es la oportunidad como creyentes del poder compartirle a la gente que está a nuestro alrededor y que se dé cuenta realmente por qué estamos celebrando esta Pascua. Así que quiero que abras tu Biblia y vamos a Mateo en el capítulo 28, y te voy a leer del versículo 1 al 6 para que realmente entendamos lo que hoy vamos a estudiar. Así que voy a empezar con el versículo 1 que dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En ese momento nos damos cuenta de que la tumba ya estaba vacía. Ya no estaba Jesucristo ahí. Y la pregunta es, ¿cuál era la misión de Cristo? ¿Por qué vino? Vino a dar a conocer al Padre. Ese fue uno de los principales objetivos de Jesucristo. Vino a dar a conocer al Padre, y si recordamos lo que Juan en el capítulo 8 dijo claramente, dijo, quienes le buscaban, porque había mucha gente que le escuchaba. Y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que habla el capítulo 8 de Juan. Así que tuvieron un destello de Dios Padre. Eso es lo que realmente Jesús vino a mostrar. Y como nunca había tenido, ni habían visto, ni entendido. ¿Por qué? Porque ellos mismos no entendían lo que Jesucristo estaba diciendo. Y cuando vieron a Jesucristo, Él dijo, yo y el Padre uno somos. Así que no había más. Yo y el Padre uno somos. Y luego dijo, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Tienes que creer en eso. Tenían que creer en eso. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que Jesucristo hizo. Es decir, nadie en la historia, de principio a fin, nadie hizo lo que Jesús hizo. Ningún profeta, ¿sí? Nadie ni levantó a gente de los muertos, ni sanó a las personas, ni le dio vista a los ciegos, ni sanó a los cojos, y sanó todas las enfermedades de las personas. No existía ninguna persona, y no existió ninguna persona que hiciera lo que hizo realmente Jesucristo. Por esa razón, era increíble que al ver todo lo que él hacía, no creyeran en él. Así que Cristo vino a darnos un destello del Padre a quien no conocíamos. Ellos no lo conocían, tampoco tú lo conocías, porque aunque anteriormente, antes de haberle entregado tu vida a Cristo, habías escuchado hablar de Jesucristo, realmente no conocías a Cristo. Pensábamos que lo conocíamos. Así que al leer el Antiguo Testamento podemos vislumbrar al Padre. Esa es una de las razones principales de su venida, dar a conocer al Padre. Si hay alguien que te preguntara, oye, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Jesucristo? Así como fue Jesucristo, así es Dios. Así como tuvo esa actitud Jesucristo con todas las personas que están a su alrededor, así es Dios. Así que vino a derrimir a la humanidad caída. Eso es a lo que vino. Vino a que la gente se diera cuenta que solamente había un camino para poder llegar delante de Dios. Así que vino a ser nuestro Salvador. Cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, la verdad es una bendición. Es un milagro. Es más, te digo una cosa, es un milagro que tú estés aquí. Es un milagro que tú estés escuchando la palabra de Dios. Es un milagro que realmente hayas creído en Él y le hayas entregado tu vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros no lo hemos visto. Realmente ellos tuvieron la oportunidad de verlo y aún así viéndolo, mucha gente lo rechazó. Así que vino a resolver nuestro problema del pecado. ¿Por qué razón? Porque todos hemos pecado. Todos. No hay ninguna persona en la tierra que no haya pecado, sea religioso o no sea religioso. Así que vino a morir en la cruz para que no tuviéramos que morir nosotros en nuestros pecados. ¿Recuerdas a Zaqueo? ¿Te acuerdas que cuando este joven, ahora sí que era muy bajito, dice la palabra, simplemente él quería correr, estaba queriendo ver a Jesucristo? Había una gran multitud a su alrededor. ¿Qué hizo? Se subió a un sicómoro. Dice, ¿para qué? Para ver a Jesús. Nada más lo único que quería era verlo pasar. Así que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese momento, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Hoy voy a comer en tu casa. Es decir, en ese momento, en ese día, la salvación entró en la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque empezó en él y creyó inmediatamente. ¿Qué tal fue su testimonio? Que él mismo dijo que la mitad de lo que él tenía le iba a dar a los pobres. ¿Por qué razón? Porque eso salió de su corazón, no porque Jesús le haya dicho lo que tenía que hacer. Y si he defraudado a alguien, le voy a pagar 4 veces más de lo que lo defraudé. Entonces, ahí nos damos cuenta de la vida, cómo fue transformada por Dios, cómo fue transformada por Jesucristo. Por eso dice la palabra, hoy vino la salvación a esta casa. Pero quienes hemos aceptado a Cristo,
tenemos una nueva perspectiva de nueva vida, un nuevo destino eterno. Es decir, realmente nos damos cuenta de que el pasado es pasado y ya no tenemos ni podemos hacer absolutamente nada en el pasado. Vivimos un presente, pero sabemos que hay un futuro. Un futuro para los que hemos creído en él. Sabemos que hay una vida eterna después de que muramos. La Biblia dice que somos extranjeros en esta tierra. Todos vamos a partir. Así que Cristo vino a dar a conocer al Padre y vino realmente a redimir a la humanidad. Vino a revivir la esperanza vacilante quienes esperaban al Mesías. Claro, en ese momento, en ese tiempo, ¿qué estaban buscando? Estaban esperando el regreso del Mesías. Que puedo decir que fueron miles y miles de años, ¿no? Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Claro que ellos no sabían en qué momento, cuándo iba a venir. Así que había transcurrido muchos años. Y recordaban lo que Isaías en el capítulo 9 dijo, la promesa de la venida del Mesías. Si tú quieres leerlo, puedes leerlo en tu casa y te vas a dar cuenta de lo que dice Isaías, un libro que fue escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. Estaba profetizando de cómo iban a ser y qué iba a hacer. Así que Cristo vino a cumplir esa gran promesa que fue escrita por Isaías. Si recuerdas, cuando Juan el Bautista entró en escena, ¿cómo presentó a Jesucristo? Lo presentó y dijo claramente quién era. En ese momento dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, simplemente lo presentó como ese Cordero que era sacrificado cada Pascua, ¿sí? Cada Pascua se tenía que sacrificar un Cordero durante cada año. Desde el momento de Adán y Eva hasta el momento en que Jesucristo vino a la tierra. ¿Quién era ese Cordero? Jesucristo. ¿Quién era ese Mesías esperado? Cristo. Realmente Él era el Mesías esperado. Él era el Salvador. Y por eso recuerda que cuando el ángel se le aparece a María, simplemente el ángel le dice, ¿cómo se va a llamar? Y le dijo, Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? Significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Así que al reconocer que allí estaba el Mesías, porque realmente estaban los discípulos de Juan, ¿sí? En ese momento, ¿quién estaba presente? Estaba presente en esa multitud Andrés. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces imagínate que cuando Andrés realmente ve al Mesías, ve cómo Juan el Bautista lo señala y lo menciona, ¿sí? En ese momento salió corriendo. ¿Salió corriendo para qué? Para decirle a toda la gente, ¿sí? Que el Mesías había llegado. Pero ¿con quién se encontró? ¿Con quién fue el primero con quien se encontró? Con Pedro, ¿te acuerdas? En ese momento vio a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Mesías. ¡Wow! Y en ese momento Pedro le dijo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En ese momento salieron corriendo, ¿sí? A realmente a ver a Jesucristo. Cristo vino a dar a conocer al Padre y vino a redimir a la humanidad. Vino a revivir una esperanza. Es decir, Él es el único que nos ha dado la esperanza de creer que hay una vida eterna. Hay una esperanza. Oye, ¿sigue habiendo esa esperanza? Claro. Sigue habiendo esa esperanza para las personas que todavía no han creído. Hay una esperanza. Esa es la misericordia que Dios tiene para con las personas que no le han creído. Y la misericordia de Dios recuerda que va a estar siempre mientras tú estés vivo. Cuando tú mueras, la misericordia de Dios se termina. La esperanza se termina. ¿Por qué razón? Porque tú tenías que tomar la decisión a dónde querer pasar tu eternidad. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Habían esperado al Mesías por cientos y cientos de años. Imagínate qué momento. Era una cosa impresionante. Nunca se imaginaron que fuera en ese tiempo. Imagínate lo que debió haber sentido Pedro, lo que debió haber sentido Andrés, lo que debió haber sentido los discípulos de Juan, ¿sí? Realmente encontramos al Mesías. Luego pensemos en los evangelios. Cuando tú te das cuenta y estás leyendo los evangelios, realmente relata los evangelios todo lo que Cristo hizo en la tierra. ¿Durante qué? Durante 3 años. Realmente Él vino a cumplir una misión. Y claramente nos revela esos evangelios ciertas cosas que a veces no entendemos. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, ¿qué fue lo primero que leíste? Juan. ¿Por qué Juan? Simplemente para presentarse Cristo delante de ti, para que realmente conocieras a Cristo, para que tú supieras a qué vino.
¿Y qué fue? ¿Y cuál fue la decisión que tú tomaste al haberlo aceptado? En ese momento nos damos cuenta de que Juan decía claramente, él es, no es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne. Él lo presenta como el Hijo de Dios, realmente como Dios mismo. Recuerda que Mateo dice claramente que era el que esperaban, el Rey de Reyes. Eso lo muestra Mateo, por eso muestra toda la genealogía. Marcos lo muestra como ese siervo, ese esclavo, ¿no? Que vino a pagar por nuestros pecados. Lucas dice claramente, verdaderamente él era el Hijo de Dios. Pero Juan dice claramente, era Dios mismo hecho hombre. Qué maravilloso el ver que Dios mismo vino a la tierra. Así que realmente, ¿a qué vino? A ser parte de tu vida. A que fuéramos parte de la vida en Él. Que seamos esa familia que Él creó. La única manera para poder ser de la familia de Jesucristo y la única manera para ser de la familia de Dios, ¿sí? Es habiéndole entregado tu vida a Jesucristo. En ese momento dice la Biblia que nos sella como hijos de Dios. Somos una creación de Dios. Así que quería comenzar a que la gente pensara realmente a qué había venido. ¿Y qué hizo? Nos hizo algo maravilloso. Nos presentó al Espíritu Santo. Recuerda cuando les dijo a los apóstoles, no los voy a abandonar. No los voy a dejar solos. Voy a mandar un mediador. Voy a mandar un consolador. Alguien que va a estar con ustedes. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Qué maravilloso es que cuando nosotros tomamos esa decisión de haberlo aceptado, estamos sellados a través del Espíritu Santo. Ahora sí que el Espíritu Santo mora en ti. Tú has creído en Él. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo te recuerda que tienes que leer. Te mueve a orar. Hace que medites y te des cuenta del tiempo que vamos a vivir, que es la Semana Santa. Es decir, no tienes nada que hacer religiosamente hablando. Lo único que tienes que hacer es meditar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que lo envió a pagar por tus pecados. Eso es lo que tienes que hacer. Así que si pensamos en el Antiguo, ahora sí que el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que también se mencionaba el Espíritu Santo. Pero ahí había una situación. Cuando la persona creía en el Mesías, el Espíritu entraba. Pero cuando la persona pecaba, el Espíritu salía. Esa es la diferencia. Oye, la persona, al momento de que salía el Espíritu, dejaba de ser salva. No, ya estaba sellada. ¿Qué haces ahora? Ahora lo que haces es apagar al Espíritu. Cuando tú pecas, lo único que estás haciendo es apagar al Espíritu. El Espíritu no sale, pero tú lo estás apagando. Así que Cristo vino a dar a conocer al Espíritu Santo de una manera distinta a la que el hombre lo conocía. Fíjate lo que dice Juan 14, versículo 16 y 17. ¿Lo quieres leer, Liz, por favor? Juan 14, versículo 16 y 17, por favor. Luego rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es. Fíjate qué hermoso. Así que en estos capítulos, cuando tú ves el Evangelio de Juan y tú ves el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, Jesucristo habla mucho de quién era y por qué había venido. Y de la obra en sí que el Espíritu Santo iba a hacer en cada una de las personas que habían creído. Así que todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, la diferencia entre los creyentes y quienes no son salvos, ¿sí?, es ese sello. Ese sello no puede romperse. Es un compromiso. No se va a romper. Somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y uno de los propósitos de que Jesús pasara tiempo con los discípulos fue dejar claro que al partir iba a dejar al Espíritu. No los iba a abandonar. Seguiría con ellos en la persona del Espíritu Santo. ¿Quién les recordó a Mateo, a Marcos y al mismo Juan? ¿Quién les recordó todo lo que vivieron cuando escribieron los evangelios? ¿Tú crees que llevaban una grabadora para grabar todo lo que Jesús estaba haciendo? No. ¿Tú crees que escribían todo lo que él estaba haciendo? No.
Simplemente, ¿quién les recordó todo lo que los evangelios dicen? El Espíritu Santo. Recuerda que los evangelios, el primer evangelio fue escrito por Marcos y se dice que fue escrito aproximadamente del año 50 al 60 después de Cristo. El último fue Juan. Se dice que fue escrito en el año 90 después de Cristo. Entonces tú imagínate, además ninguno de ellos estaba, o así que juntos para estar ahí como que diciendo, a ver, ¿recuerdas qué es lo que hizo? ¿O cómo lo hizo? No es así. Fue dejar claro que al partir seguiría con ellos en la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en él, en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para facultarnos para hacer lo que no podríamos hacer solos. Hoy, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tú no puedes con tu vida. Necesitas a alguien que guíe tu vida. Y Dios nos dejó un instructivo, que es la palabra, es el testamento, es la heredad, es lo que Dios nos ha dado. Él es el único que puede guiar nuestras vidas. ¿Por qué razón? Nosotros no sabemos cómo guiarlas. Dice la Biblia que somos ciegos, que estamos ciegos, que palpamos las paredes sin saber cómo caminar y a dónde andar. Así que nadie puede vivir la vida cristiana en su propia fuerza, ni en tu energía, ni reconocimiento, ni entendimiento. La única manera para poder vivir la vida cristiana es a través del Espíritu Santo. Cuando tú dejas que Él sea el que trabaje en ti, porque tiene que trabajar en tu corazón. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, guiarnos y no nomás eso, consolarnos. ¿Por qué razón? Porque sabe perfectamente que vamos a padecer. Vamos a llorar, vamos a reír, vamos a sufrir, vamos a tener angustia, claro, pero es el único que nos puede dar la fortaleza. Así que hizo algo más. Vino a enseñarnos a amar y a perdonar a tu prójimo. Fíjate qué fuerte. ¿Vino a enseñarnos a amar? Sí. ¿Por qué razón? Porque no sabemos amar. Si amas tú a alguien ahorita es porque tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo y Cristo es el que te da amor por la persona. Cuando tú amas a Dios, Dios es el que pone en tu corazón amar a tu prójimo. Eso es lo que hace Dios. Somos enemigos, dice la palabra. Tenemos resentimientos, tenemos amargura, tenemos odio en nuestro corazón. ¿Qué hace Dios? Cuando Dios entra a tu corazón, viene a sanar tu corazón. Viene a quitar todas esas cosas que están afectando tu vida, pero no nomás tu vida, sino también afectan tu relación con tu prójimo. Y no nomás eso, sino también afectan tu relación con Dios. Así que este es un tema que muchos creyentes pueden pasar toda su vida sin aceptar esa lección. Así que sin aprender esa lección. ¿Por qué razón? Porque tristemente, ahora sí que te hacen algo y en ese momento tú ya te molestaste, ¿sí? Y estás cayendo, no como los incrédulos, porque a veces creo que los incrédulos son mejor que los creyentes cuando perdonan. Oye, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No, nadie. Nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Nosotros tenemos que amar. Recuerda a Pedro cuando llegó con Jesucristo y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Uf. ¿Cuántas, Pedro? ¿7 veces? No. 70 veces 7. Como quien dice, siempre. ¿Por qué razón? Porque si Dios ya te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nosotros no somos nadie para juzgar. Dios es el que va a juzgar. Deja eso, déjaselo a Dios. Pero tú no quieras hacerlo por tu propia fuerza. Así que pídele a Dios. Si no te ha dado amor por tu prójimo, pídele a Dios que te dé amor por tu prójimo. ¿Y sabes cómo lo va a dar? Cuando amas más a Dios. En el momento en que tú ames más a Cristo, en ese momento Cristo va a producir ese amor en ti hacia tu prójimo. Así que, ¿cómo podemos perdonar a alguien que nos ha hecho daño? De esa manera. ¿No hay otra manera? No hay otra manera. Esa es la única manera y esa es la manera que Dios nos enseñó. Así que Dios no quiere que guardes absolutamente nada en tu corazón. Dice que ha venido para que tengas vida. Si hay algo en tu corazón, no hay vida. Si hay un resentimiento, hay alguna amargura, hay algún odio, no va a haber vida. Estás atrapado. Y Dios quiere sacarte de ahí. Así que Jesucristo fue el ejemplo perfecto del perdón. Ve todo lo que Él hicieron. Y simplemente, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen.
Claro, no saben lo que estaban haciendo. Realmente fue el ejemplo de cómo perdonó a la gente que trató de hacerle mal. Porque eso es lo que hicieron con él. Así que si lo pensamos, lo crucificaron y dijo el Padre, perdónalos. ¿Le es difícil perdonar? ¿O te es difícil perdonar a otra persona? ¿Te es difícil perdonar a tu prójimo? Piensa en todo lo que Cristo le ha perdonado o te ha perdonado a ti una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque seguimos pecando. Traemos una naturaleza pecaminosa y como Dios te ha perdonado y te sigue perdonando y te seguirá perdonando. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegues delante de Él. Así que Él no solo entró en escena, tenía una misión, vino a una razón principal y específica. ¿Cuál? Morir en esa cruz, ser crucificado, pero a la vez resucitar. Esa misión ya la cumplió. Así que en ese proceso vino a dejarnos las verdades y las enseñanzas. ¿Cómo podemos realmente conocerle? Pues a través de la palabra. ¿Cómo podemos aprender lo que Dios quiere que aprendamos? Es a través de la palabra. No hay otra manera para podernos enseñar. Así que Él es el único que puede transformar por completo tu vida. Por eso dice claramente, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Cuál? El corazón de Jesús. Tiene que quitar ese corazón de piedra, ese corazón que está afectado por el pecado. Él nos va a preparar para que un día estemos cara a cara delante de Él. Imagínate el día que vas a partir de este mundo y que te vas a presentar y vas a estar delante de Él, cara a cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Le vas a poner los ojos? Ahora sí que lo vas a ver fijamente. ¿Sí? Fíjate qué impresionante escena. ¿O vas a bajar los ojos? ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Parte de su misión vino a enseñarnos también a qué, a orar. ¿Por qué razón? Porque no sabemos orar. Es más, no sabemos cómo pedirle a Dios. Dice claramente, no con palabrerías como lo hacen los religiosos. No repitáis palabras vanas y huecas que no tienen nada que ver con el hecho de que Dios te escuche. Es platicar con Él, es conversar con Él. Si hay alguien que te conoce, es Él. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? ¿O sabes qué es lo que más le agrada al Padre? Escucharte. Quiere escucharte. Y muchas veces nosotros no le hablamos. Y no nomás eso, también quiere que le escuches. Y a veces no le queremos escuchar. Así que sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y en ese momento, claro, que Jesús les dijo cómo orar, cómo presentarse delante del Padre. Así que vemos en estos versículos y vemos Marcos 1:35. Vamos a leerlo para que, Brenda, ¿lo quieres leer, por favor? Marcos 1:35, para que te des cuenta de lo que Jesucristo hacía todos los días. No un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, todos los días. ¿Por qué razón? Porque era la manera de presentarse delante del Padre, porque sabía perfectamente lo que iba a enfrentar en ese día. Y fíjate lo que dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. ¿Cómo? A solos. ¿Con quién? Con su Padre. Esa es la manera, todos los días. ¿Por qué razón? Porque había un reto. Pensemos en esto, Jesús escogió enseñanzas muy específicas, pero no nada más eso, sino muy claras. Que si no tienes por qué, ahora sí que confundir la enseñanza. Él quería instruirnos, que nos diéramos cuenta de cómo podíamos tener una relación personal con el Padre. Cuando habla de una comunión, está hablando de una comunión entre dos personas, no entre un grupo de personas. Así que para que supiéramos que realmente en su palabra vamos a encontrar la verdad absoluta. Oye, no hay otra manera para poder encontrar la verdad. No hay otra manera. Por eso Dios nos dejó la verdad. Hoy me mandaron un video en el cual hubo un incendio en una librería y dicen que era impresionante el fuego que estuvo en esa librería. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Dice que todo estaba completamente achicharrado, todo. No había nada que quedara bien. Y de repente se encontraron
unas Biblias que no se quemaron. Imagínate el testimonio de Dios para estos bomberos. ¿Cómo Dios guardó su palabra? Que si todos los libros se quemaron, todo quedó completamente, ahora sí que quemado, en cenizas. Y la palabra de Dios quedó íntegra. Oye, ¿quién hace eso? Dios. ¿Por qué razón? Porque es su palabra, porque es la verdad, porque es lo que Él escribió a través de todos los apóstoles y de todos los profetas. Fue el Espíritu el que realmente los guió a escribir la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo Dios, aún así, en un mundo tan afectado, que quieren acabar con la palabra de Dios, que quieren quemar la palabra de Dios, ni aún así van a poder. ¿Por qué razón? Porque es lo único que va a conservar. Así que Cristo nos dio un ejemplo perfecto de cómo orar. Tienes que orar. No puedes dejar de orar, no puedes dejar de pedirle a Dios. Y hoy, quiero decirte una cosa, hoy más que nunca, tienes que orar por tu país. Hoy más que nunca tienes que orar por él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Tú decides qué futuro quieres para tus hijos. Tú decides. Joven, tú decides qué futuro quieres para ti. Tú tienes que pedirle a Dios que te guíe para saber por quién votar. Tienes que pedirle a Dios que ponga una persona que tenga temor de él. La gente se burla de Dios. La gente piensa que no va a haber un juicio. Claro que va a haber un juicio. Tal vez no van a ser juzgados aquí en la tierra, pero van a ser juzgados en el cielo. Dios los va a juzgar. Entonces, hoy más que nunca, ponte a orar por tu país y pídele a Dios que tenga misericordia para este país. Eso es lo que tienes que pedirle. Así que él se levantaba muy temprano, aún siendo oscuro, y se iba a un lugar aislado a orar. Te hago una pregunta. ¿Tienes esa costumbre? ¿Tienes la costumbre de cada momento, en el momento en que tú te levantas, lo primero que haces es presentarte delante de él? ¿Eso es lo que haces cada mañana? ¿Por qué razón? Porque es lo más valioso a los ojos de Dios, Padre. Es lo más valioso. Es cuando realmente apartamos ese tiempo para estar con Él. Y no nomás eso, sino que le damos toda nuestra atención. Quitamos toda cosa que pueda distraernos. Porque estamos con Él. Es uno de los momentos más valiosos en la vida. El poder estar con Él. El que saber que te está escuchando, pero saber también que tú lo estás escuchando a Él. La Biblia dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Cristo fue el ejemplo perfecto para cómo presentarnos delante del Padre. Él no usó su propia deidad. Él lo pudo haber hecho. No lo hizo. Él tenía que pedirle al Padre. Él tenía que orar. Así que no podemos darle a Dios santo, porque es Dios santo, una excusa para no comenzar el día orando. No puede, no existe, no puede haber una excusa. Porque cada aliento de nuestra vida viene de Él. Si tu corazón deja de latir, se acabó tu existencia. Se acabó tu vida. Así que desde luego vino a darnos la seguridad de la vida después de la muerte. Como creyentes tenemos esa seguridad. Hoy el mundo quiere meter al mundo en temor. Hoy estamos viviendo situaciones en las que no sé si supiste lo que sucedió en Rusia. ¿Tú crees que Putin se va a quedar quieto? No. Ora para que no se le ocurra soltar una bomba atómica, porque es capaz de hacerlo. Y hay un loco que está atrás de él, que es Corea del Norte. Ese está esperando, nada más, para entrar a la batalla. Fíjate cómo está el mundo. ¿Tú crees que les interesa? En lo más mínimo. Tú dirás, está muy lejos. Perdóname. Va a afectar, una bomba atómica va a afectar a toda la humanidad. A toda la humanidad, estés donde estés. Entonces tienes que pedirle a Dios que el mal no quiera destruir la creación de Dios. ¿Por qué? Porque estamos latentes a una tercera guerra mundial.
Decía se me olvidó, es Einstein, le preguntaban que cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y él dijo, la tercera, no sé, pero la cuarta, a garrotazos. Como quien dice, no va a haber absolutamente nada. Es una situación difícil. Así que cuando Lázaro murió, fue muy difícil para Marta y María ver la muerte de Lázaro. Oye, ¿por qué Jesús no estaba ahí? Si era gran amigo de ellos, si era gran amigo de Lázaro, ¿por qué no estaba ahí? Ellos pensaban que debía estar ahí. Es más, cuando llegó Jesucristo 4 días después, ¿sabes qué hizo Marta? Reclamarle. Fíjate qué impresionante. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios por algo que está pasando en tu vida y tú crees que Él no está ahí, sino que está trabajando en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez le has preguntado, Señor, ¿dónde estás? Estoy pasando por esto, no puede ser que no estés presente. No puede ser que no te des cuenta de lo que estoy pasando. Mira, Jesucristo va a llegar en el momento preciso, no cuando tú quieras que Él llegue. Llegó cuando ellas nunca lo esperaban. E hizo lo que ellas nunca se imaginaron que iba a hacer. Eso es lo mismo con tu vida y mi vida. Así que en Juan 11, capítulo 11, versículos 21 y 25, fíjate, vamos a leer lo que dice claramente, fíjate la manera en que Marta se presenta, ¿no? Ahora sí que Marta, ahora sí que le voy a dar el título a Marta, para que, ¿no? Para que Marta lea el versículo, ¿no? Marta, para que de alguna manera, ¿eh? Juan 11, 21 y 25. Primero el 21. Y Marta, con Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjate, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fíjate lo que le dijo Jesús. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Fíjate qué increíble. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensa en eso. Tienes la promesa de vivir después de morir. Por eso Dios permitió esa situación. Permitió que realmente Jesucristo resucitara a Lázaro. Ellas pensaban que ya estaba muerto. No es así. Hay esa esperanza. Hoy le compartía a una persona que ustedes conocen, se llama Rosalba, y le decía, oye, qué maravilloso es saber que un día vas a volver a ver a tu mamá. Fíjate qué maravilloso. Nada más se fue por un tiempo. Un día vamos a ver a nuestros seres queridos que hayan creído en Jesucristo y que le hayan entregado su vida a Él. Fíjate qué bendición que un día lo vamos a volver a ver. Así que todos hemos tenido seres queridos y amistades que han partido, todos. Y la Biblia dice que vivimos después de morir. Y tenemos el ejemplo maravilloso de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Ese es el gran ejemplo. Jesucristo vino con una misión en mente. También vino a asegurarnos del cielo como nuestro hogar. ¡Wow! ¿Por qué razón? Fíjate lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. ¿Lo quieres leer, Lorena, por favor? Juan 14, versículo 1 y versículo 2. No se turba vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate, ¿hacer qué? A preparar lugar. Eso es lo que hizo Jesús. Fue a preparar un lugar, no nomás para ellos, sino también para nosotros. Vino con esa misión, hacerle ver a la gente que este no es tu hogar, que en este mundo en el cual estamos viviendo somos extranjeros en esta tierra. Todos vamos a partir. Jesús tenía 3 años
3 años para entrenar a 12 jóvenes, para hacerles ver claramente lo que tenían que hacer. Había un propósito. Ha resucitado, claro que ha resucitado. Y el proceso de resurrección cumplió su misión. ¡Qué maravilloso! Piensa en esto, han pasado 2000 años. ¿Por qué han pasado 2000 años? ¿Y qué pasó? ¿No dirías que Cristo fue un éxito en esta misión? Claro que fue un éxito. ¿Por qué razón? Por una simple razón, por una simple y sencilla razón. Eres salvo. Si realmente tomaste esa decisión y creíste en Él, eres salvo. Porque has creído que Él es el único camino para poder llegar delante del Padre. Porque has creído que en esa cruz deberías estar tú y yo, mas no Él. Porque has creído que esa sangre que se derramó en esa cruz es lo único que puede limpiar la mancha de nuestros pecados. Así que fue un éxito. Somos salvos porque miles y miles de personas, desde que Cristo vino, ¿sí?, han hablado de Jesucristo. Imagínate que ellos no hubieran hablado. Imagínate que ellos hubieran quedado callados. Imagínate que no hubieran estado escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuánto nos hubiéramos condenado? Pero en cambio, Dios movió a cada generación a no dejar de compartir a Jesucristo. Hoy, tú eres esa generación en la cual Dios te dice que no te guardes. Esa esperanza que hay el ir al cielo y presentarnos delante de Dios. Que hay una salvación. Tú eres la generación del arrebatamiento, ¿sabes? Aunque tú no lo creas. ¿Por qué razón? Porque Cristo está de regreso. Al ver todo lo que está pasando en este mundo y ver cómo se está descomponiendo todo el planeta, Cristo está de regreso. ¿Cuándo? No lo sé. Pero te digo una cosa a ti, joven. No sé si yo lo vaya a ver. Me gustaría verlo. Pero tú lo vas a ver. Vas a ver esa escena en la cual todos ellos querían ver al Mesías. Hoy nosotros vamos a ver el regreso del Mesías. Esa es la diferencia. ¿Por qué razón? Porque Él prometió regresar por cada uno de sus hijos. Eso es lo que Él hizo. Es una promesa. Y si Dios promete eso, quiere decir que Dios no miente. Así que el fin está llegando, ¿sí? Pero gracias a Dios somos salvos. Hoy se habla de una nueva pandemia. Hoy quieren volver a encerrar a la gente. Fíjate qué fuerte. Hoy la gente empieza a tener temor por todo lo que el hombre está diciendo. Tú no tengas temor. ¿Sabes cuándo vas a morir? Cuando Dios quiera que tú mueras. Entonces no pienses que un piquete de un mosco o que alguna vacuna, vas a morir cuando Dios quiere que tú mueras. Recuerda a Juan, trataron de envenenarlo y no pudieron. Recuerda a Pablo, lo mordió una serpiente y no murió. Entonces no tengas temor de la muerte. Dios sabe por qué todavía estás aquí, pero ¿sabes por qué estás aquí? Porque quiere que sigas compartiendo a la gente que no conoce a Cristo, que verdaderamente vino a salvar. Eso es a lo que vino. Así que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si Dios le ha dado la potestad a Jesucristo, esa potestad no nos ha dado a nosotros. Así que recuerda bien lo que Jesús dijo en Mateo 24, 42 al 44. ¿Quieres leerlo, Liz, por favor? Mateo 24, 42 al 44. ¿Por qué razón? Porque estos versículos están hablando del fin de los tiempos. No que el mundo se va a acabar, no, el mundo no se va a acabar. Está hablando del fin del siglo. Entonces, Mateo 24, versículo 42 al 44. Adelante, Liz. ¿Verdad? Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Fíjate, mucha atención a lo que está diciendo. Estad preparados. Por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así es. Jesucristo va a venir a la hora que menos te lo imagines. Parte de su misión es esa. ¿Por qué? Porque tiene que regresar por la novia. ¿Quién es la novia? Nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida. Entonces Jesucristo dijo, voy por la novia. ¿Te acuerdas de ese pasaje de las vírgenes? Que en ese momento se escucha una voz y que dice, ahí viene el novio. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. Unas sensatas, otras insensatas. ¿Quién realmente recogió el novio? A las sensatas. A las que realmente le habían entregado su vida a Cristo. ¿Por qué razón? Habla de las otras insensatas. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Hay mucha gente que puede congregarse en cualquier iglesia cristiana pensando que es algo, pero no lo es. Y la Biblia dice que de la iglesia total se va a quedar el 50% de la gente. ¡Qué fuerte! El 50% de la gente que creía, que pensaba o que decía que creía, verdaderamente nunca le había entregado su vida a Jesucristo. Esa fue parte de su misión y su misión todavía no termina. Así que la pregunta es, ¿estás preparado para morir? Cristo tiene una misión. Y te digo una cosa, nadie va a poder detenerlo. Lo que dice la Biblia es verdad. Y lo que dice Dios que va a hacer, lo va a hacer. Y si dice Dios que va a traer un juicio a esta tierra, es que Dios va a traer un juicio a esta tierra. El hombre lo crea o no lo crea. No fue una misión larga. No fue como los profetas en el Antiguo Testamento. Así que Jesucristo en 3 años acabó con su misión. Ese es a lo que venía. Te pregunto, ¿ya le confesaste a Dios tus pecados? ¿Verdaderamente le has entregado tu vida? ¿Le has pedido que te perdone? ¿Estás aceptando a Cristo como realmente tu Salvador personal? ¿Por qué razón? Porque solamente hay una esperanza, solamente hay un camino. No creas que por ser sabio, ¿sí? Porque mucha gente cree, se siente o cree saber, ¿sí? Y recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Tú crees que sabes? No sabes absolutamente nada. Y este hombre era un hombre religioso. Así que, ¿vas a responder a la misión de Cristo? ¿Vas a permitir que Él cambie tu vida? ¿No crees que sería sabio resolver dónde pasar tu eternidad ahorita? ¿Por qué razón? Recuerda a estas personas que estaban en este escenario. Había miles de personas en ese concierto. ¿Tú crees que esas personas pensaban que iban a morir? Murieron jóvenes, mujeres y niños en ese lugar. Se habla de 140, te voy a decir una cosa, va a subir la cantidad. ¿Sabes por qué razón? Porque ese lugar se quemó. Y dicen que estaba abarrotado ese lugar. Muchos que fueron heridos también están muriendo. ¿Tú crees que ellos pensaban que iban a morir? Iban a un concierto, iban a celebrar supuestamente la primavera. Y ve lo que les sucedió. Así que tú no sabes cuándo vas a partir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás preparado para eso? Te diré cómo te vas a preparar. Cristo fue a la cruz, dio su vida y derramó su sangre. Su sangre y su muerte fue la paga de nuestro pecado. Así que tú tienes que estar dispuesto a pedirle a Dios que te perdone. Hay un versículo que a mí me encanta. Lo voy a leer, Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué quiere? Dios quiere estar a cuentas contigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero fíjate cómo dice al final, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Como quien dice, está en ti.
Tú tienes que querer. Dios no puede forzarte. Voy a terminar esta enseñanza, este mensaje, esta plática, realmente con una oración. Una oración que puede cambiar tu vida. Pero tú tienes que tomar la decisión de pedirle a Dios que Él sea el que lo haga. Él es el único que puede cambiar tu vida. No hay nadie más que pueda cambiar tu vida. Así que Dios está viendo tu corazón. La Biblia dice claramente, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué es lo que busca Dios? Eso, tener una cena contigo. Querer realmente estar contigo, pero tú tienes que tomar la decisión. Puedes tener tus ojos abiertos, tus ojos cerrados, puedes inclinar el rostro. Mira, te voy a decir una cosa. Aquí lo importante es que Dios ve el corazón. Eso es lo que está viendo. Y está viendo perfectamente cómo está tu situación delante de Él. Entonces, la decisión es tuya. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque pues tú lo has hecho simple, sencillo, al hacernos ver claramente, Padre, lo que tú hiciste con tu Hijo Jesucristo hace 2000 años en esa cruz. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, que hemos pecado delante de ti, que estamos separados de ti, y que la única manera para poder tener esa comunión contigo es aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy reconozco, Señor, que estoy apartado de ti. Y te doy gracias, Padre, por este mensaje, porque me has hecho ver claramente lo que sucedió hace 2000 años. Ahora entiendo lo que significa la Pascua. Anteriormente no lo entendía. Pero hoy me doy cuenta, Padre, el amor que tú me tienes y la manera en que tú me estás buscando. Y por eso, Señor, me inclino delante de ti, pidiéndote que me perdones. Límpiame, cambia mi corazón, transfórmame. Y te pido, Señor, que Jesucristo sea el que guíe y gobierne mi vida. Quiero volver a nacer. Quiero ser una nueva criatura delante de ti. Quiero que tú prepares mi corazón, verdaderamente prepara mi corazón para ese encuentro que un día tendré al verte cara a cara. Y todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.